Muy bien, antes de darle entrada, amigas y amigos, a nuestro invitado esta tarde, mi querido amigo Nigmer Evans, politólogo y director de Punto de Corte, quiero que vean esta publicación de La Patilla, ¿no? Jorge Rodríguez, en su más reciente balance sobre la tragedia en Venezuela, desliza, según apuntan en el titular de La Patilla, la especie de, según sus cálculos, poder registrarse más de 10.000 fallecidos a propósito de los terremotos. En ese contenido está el video de Jorge Rodríguez. Pon directamente el video de Jorge Rodríguez, por favor, Rafa. Dale. Después de haber hecho un análisis con drones, con sobrevuelos, con análisis del censo existente, análisis de las encuestas que se hicieron, de las personas que atendimos y hemos atendido en los hospitales y de los propios testimonios de familiares y rescatistas, nosotros calculamos que aproximadamente 30.000 personas se encontraban en las zonas de Caraballeda y Catia la Mar para el momento de los dos terremotos. Aproximadamente 30.000 personas entre vacacionistas, personas que estaban pasando unas horas de asueto y aquellas personas que viven allí. Porque así como Caraballeda es una zona principal y eminentemente vacacional, en el caso de Catia la Mar se invierte la correlación y en el caso de Catia la Mar la mayor parte de las personas que tenían apartamentos allí vivían allí en Catia la Mar. Dicho esto, en los primeros momentos después de la emergencia, el cálculo señala, y ese cálculo lo hemos hecho en base a las encuestas con las personas, con los familiares, con los atendidos en los triajes, con los atendidos en los hospitales. Déjalo de fondo, ¿no? A Jorge Rodríguez por allí, en esta vocería se dio por más quizás darle prioridad a los anuncios de cuántas personas habían atendido, cuántas habían sido rescatadas y tal. El saldo es 1.943 fallecidos, 10.571 heridos, 15.866 personas damnificadas, 28.380 entre personas recibiendo atención en hospitales y personas que están en situación de damnificadas, 80.870 familias, fue lo que dijo Jorge Rodríguez. Vamos a hablar con nuestro invitado esta tarde, Nigmer Evans. Ya lo vamos a tener en pantalla desde Venezuela. Nigmer, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Bienvenido a la entrevista. Miguel Ángel, gracias por el contacto en estos momentos tan tristes y asiagos para nuestro país. Bueno, te he estado leyendo mucho, Nigmer, y he estado sintiendo de tu parte el desvelar en tu comunicación de cuidados, de, digamos, de términos más sutiles para referirte a lo que está ocurriendo, y he encontrado en ti mucha dureza para calificar lo que estamos viviendo. Hay quien califica el asunto de profunda y general indignación, y hay quienes llegan a decir que Venezuela, la Venezuela buena, anda nauseabunda ante la exposición de la crueldad y de la indolencia con la que se ha administrado esta tragedia de parte del régimen interino de Delcy Rodríguez. Ahora queremos escucharte a ti. Vamos de lo general a lo particular. Adelante, Nigmer. Sí, Miguel Ángel. Bueno, lo primero es que es absolutamente indignante escuchar a algunos voceros y algunos sectores pretender llamar a no discutir esto desde un plano político, porque además demuestran una gran ignorancia entre el término de político politizado y lo que corresponde fundamentalmente al tema del fenómeno natural, que es el terremoto, ¿no? O sea, el terremoto es un fenómeno que no es político, pero lo que sucede previamente y lo que sucede después en relación con las políticas públicas, pues evidentemente que tienen una importante carga política, desde el punto de vista de la responsabilidad del gobierno y del Estado, pero además ellos le añaden el elemento partidizador, porque entonces ellos emiten comunicados obligando a la gente, como la alcaldesa de Charallave, a llevar la ayuda humanitaria apenas a horas del desastre a la sede del PSUV, como fue la instrucción que se dio prácticamente en todo el país. Cuando uno se encuentra ante esto y la principal indignación de la gente
es el de recobrar el cuerpo, rescatar la vida que aún tiene la expectativa de rescatar de sus familiares bajo los escombros. Por supuesto que la indignación se potencia aún más, y esta indignación consigue expresión ya no solamente en las redes sociales, sino que consigue expresión en las calles, consigue expresión en La Guaira, consigue expresión en Catialamar, en Caraballeda, en los sitios en donde hay mayor desastre, pero también en el Junquito, también en Maracay, también en San Bernardino, en Caracas. Porque lamentablemente la ausencia de una política pública de previsión, el latrocinio de los recursos del país que debieron haber sido destinados para la prevención de desastres y la formación de gente para este tipo de cosas, pues lamentablemente trae como consecuencia que se hubiesen podido evitar muchas muertes y no se evitaron. Y aún a pesar de eso, incluso en el momento en que les corresponde actuar, lo que hacen es militarizar en lugar de coordinar con las fuerzas sociales que se abocaron a resolver el problema que no puede resolver el Estado solo, y en desbandada se fueron a ayudar a la gente, y ellos lo que terminaron fue estorbando, obstaculizando, un Estado obstaculizador. Fue lo que encontró la ciudadanía ante el deseo de poder ayudar, aportar y tratar de mejorar las condiciones de crisis que hoy estamos viviendo. Y entonces vemos las matemáticas de un psiquiatra, lo que tú acabas de expresar, acabas de mostrar con el señor psiquiatra, que son las matemáticas de edulcorar una cosa que es imposible edulcorar, de no hablar claro de que son 10.000 personas aproximadamente lo que se estima que han fallecido, y entonces nos pueden hacer regla de 3. Más sacar la raíz cuadrada en relación al hecho de que ellos tienen la capacidad de saber cuánta gente estaba en el terremoto en Caraballeda, pero no saben cuántos están tapiados en este momento todavía, y cuál es la consecuencia de los muertos que se generó producto no solamente del terremoto, sino de la desidia y ausencia de políticas públicas correctas para atender este tipo de desastres. Neymar, ¿qué hacemos con esta comprensión generalizada entre nuestros hermanos venezolanos, sobre todo los que están allá, como tú, que estás allá en Venezuela? Por un lado, tú mismo mencionabas, se pudo evitar esta situación tan trágica. ¿Sabes que se ha hecho viral la publicación del informe que sobre los suelos en Vargas, luego del deslave, hizo el ingeniero Carlos Genatios? Luego, allí, ya sabemos lo que pasó con los presupuestos para la reconstrucción de Vargas, latrocinio de por medio, Mota Domínguez y cuantos más se atravesaron por allí. El informe de Genatios se lo pasaron por donde más placer les dio, pues. Pero ahora en medio de esta tragedia que se pudo haber evitado, más se produjo, resulta que la tardanza en el rescate y la obstaculización en las labores de remoción de escombros, así fuese con las manos de voluntarios, y la actuación de médicos y gente de primeros auxilios, puede ser señalada como causa de muchas muertes de entre personas que habrían quedado vivas durante los primeros días bajo los escombros. ¿Qué hacemos con eso? ¿En qué se traduce eso, Neymar? Bueno, mira, lamentablemente, Miguel Ángel, nosotros tenemos que seguir presionando para que quien tiene la responsabilidad de tener el control de las derruidas estructuras del Estado cumpla con la necesidad de establecer un corredor humanitario, con la necesidad de generar una asistencia psicosocial, de montar los refugios de manera pertinente y adecuada y en condiciones dignas, de generar créditos para la reconstrucción del país en el área comercial, en el área de la vivienda, en el área de la vida. La necesidad de exigirles que se articule con los entes internacionales para tener cajas refrigerantes para poder preservar los cuerpos y no generar una nueva peste en relación a la posibilidad de que haya fosas comunes producto de los cuerpos que no vayan a ser reclamados todavía. La necesidad de que haya un registro civil y actualización de los documentos. Pero sobre todo esto, Miguel Ángel, quizás lo más relevante y lo que realmente puede ayudar a la sociedad venezolana a sentir que este desastre se puede transformar mínimamente en algún tipo de oportunidad para que el país salga de esta fosa común en la cual nos han enterrado durante todos estos años,
es que haya un cambio político. Y ahí es en donde el que está tutelando debe entender que no puede seguir aplaudiendo la gestión de alguien que antes del 3 de enero señalaba como narcoterrorista y ahora le aplaude el hecho de que está gestionando un desastre de manera más desastrosa de lo que pudo haber gestionado el país antes del 3 de enero. Necesitamos generar el llamado de atención a quien hoy ha asumido la tutela de Venezuela después del 3 de enero para que comprenda que la única manera de legitimar a gente que está en el poder es cuando el pueblo lo escoge, lo elige y lo coloca en el poder. No existe legitimación porque fulano de tal reconoce que es legítima, sino porque todo un pueblo reconozca la legitimidad de las autoridades para podernos abocar a reconstruir el país en conjunto. Muy bien. Déjame hacer una pausa. Al regreso, tras 5 segundos nada más de la pausa, le entramos de lleno a este que parece ser el hueso a instancias de lo que está decidiéndose en la Casa Blanca más duro de roer. Ya venimos. Nigmer Evans está con nosotros, politólogo, director de Punto de Corte. No se muevan de ahí.